trabajo actualmente como responsable del SOC de Etno y en conjunto con el Nodo de Galicia y con la Diputación de Orense hemos trabajado y hoy traemos una charla taller en la que vamos a revisar un poco qué es un SOC, cómo funcionamos, qué beneficios nos traería para las pequeñas empresas en las que todavía no estamos seguros de cómo qué hacer o cómo trabajar, ¿no? Y que ahora con el mundo de normas, de situaciones, de lo que está pasando actualmente, pues la constante activación de amenazas, no sabemos cómo enfrentarnos un poco a los retos. Entonces, les pediría que por favor mantengáis los micrófonos silenciados. Si tenéis alguna pregunta podéis escribirla en el chat. Mi compañero Luis estará atento, que está aquí conmigo, Luis González. Estará atento a sus preguntas y al final daremos respuesta a ellas, ¿vale? Así que vamos a iniciar. Disculpadme un segundo. Vale. Pues esta es la agenda del día de hoy. Vamos a dar un poquito a qué nos estamos enfrentando las empresas hoy en día, qué es lo que está sucediendo. Luego veremos qué es un SOC, un poco una introducción pequeña o un ejemplo práctico de lo que un ataque detectado por un SOC. Luego vamos a entrar un poco más en detalle cómo funciona un SOC y en especial vamos a ver cómo trabajamos con las herramientas de Google. Tendremos un espacio para que uno de nuestros compañeros de Google nos muestre cómo funciona su herramienta de Threat Intelligence, cómo podemos potencializar las investigaciones y cómo nosotros aprovechamos toda esta información para dar una respuesta mucho más rápida a un posible incidente. Luego daremos una revisión sobre los beneficios de contar con un SOC y finalmente pues tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Vale, pues entonces iniciamos. Vamos a tener una pausa porque pues es un poco extensa. Haremos una pausa de 10 minutillos más o menos al corte de la mitad de la sesión y luego retomaremos. Eh, por si tenéis alguna situación o pregunta o adicional, pues por favor a través del chat lo podemos ver. Vale, pues ¿qué nos enfrentamos actualmente a las empresas? Según un estudio de ciberseguridad elaborado por Security IT, el ransomware es el 95,4% de una de las principales amenazas en la que se considera la mayoría de las empresas, no solamente españolas, sino que igual a nivel mundial, desde la pandemia fue una de las amenazas que más ha estado activa y generando impacto tanto económico como reputacional como operacional a muchas empresas. El phishing, que es el líder dentro del 2024, las campañas de phishing, y aquí tenemos que reconocer que el usuario final es el que termina siendo el eslabón más débil, ¿no? Y al cual siempre los atacantes van a buscar la forma de entrar y las campañas de phishing han sido una de las que mayor se ha determinado como vectores de entrada para luego posteriormente hacer otro tipo de ataque o para tener exfiltración de datos o para comprometer los servicios. Y la filtración de datos es otro de las amenazas y ataques en cadena dentro del suministro que está en aumento. ¿Por qué? Pues porque ya no solamente a veces con la parte de ransomware negocian, sino que con el simple hecho, por todo el tema sociopolítico que también estamos viviendo durante los últimos años, pues el que comprometer a una entidad sus datos, no para obtener solamente un beneficio económico, sino generar un impacto de opinión, un impacto también en algunas de las situaciones sociopolíticas que se están presentando como guerras que están actualmente activas y que aunque no tengamos o digamos no nos afecta a nosotros, ¿no? Porque la guerra no está sucediendo aquí, es verdad que sí que nos afecta porque cualquier opinión o relación de información que tomemos hacia un bando o el otro, pues los atacantes también nos ponen en el objetivo de la mira. ¿Esto qué nos lleva? Pues en España durante el 2024 el 84% de las empresas sufrieron algún intento de ataque.
44% de las empresas españolas han sido víctimas de ransomware y estamos catalogados como el octavo país con más incidentes de ransomware en el 2024 dentro de la Unión Europea. Es verdad que España ha entrado en un foco mediático también y con esto pues hemos sido víctimas de muchos de los intentos de ciberataques que se han generado. Un último informe de INCIBE, que lo sacó el mes anterior, indicaba que uno de los sectores más afectados es el sector transporte, con un 24,6%, luego el sistema financiero y tributario, que históricamente ha sido uno de los sectores que invierte más en ciberseguridad, pero que también es uno de los más atacados. Luego las tecnologías de la información, la energía y el agua. Estos son sectores principales que ahora con la nueva NIS 2 también los sectores de suministros y los que están dentro de la parte de la cadena relacionado con las pequeñas empresas que suministran a grandes empresas, pues se han entrado al foco de ataco una pequeña para llegar a la grande. 21.571 incidentes atendió o informó INCIBE relacionados con phishing, 42.136 incidentes relacionados con malware y de esos 357 fueron secuestros digitales a través del ransomware. Estas estadísticas son todas las estadísticas que recolecta el INCIBE a través de sus canales principales como el 017 que tiene tanto para ciudadanos como para empresas y esto lo que ha generado es que en el 2024 se obtuvo un 16,6% más de incidentes de seguridad que en el 2023. Aquí estas cifras son importantes porque cada vez los entornos digitales y las empresas, la interconexión lo que hace es que genere que tengamos una dependencia y un factor de debilidad que permita que haya una mayor afectación en las operaciones de las empresas y de su funcionalidad. Y aquí un dato importantísimo. Una de las principales acciones es las vulnerabilidades que tenemos o que las empresas tienen y que no son conscientes de cómo poder gestionarlo, llevarlo y que obviamente para los atacantes es alivianar el camino para llegar a un objetivo final. Y como ven, aquí hay unos puntos que marcan dentro de las comunidades cuáles son los puntos que más puntos de conexión hacia Internet tienen o han sido detectados con potencialmente vulnerabilidades que están expuestos y que pueden ser afectados por cualquiera de la exposición de atacantes hacia exposición de puertos, exposición de información sin controlar o sencillamente mal configurados y que podría permitir la entrada a un ciberatacante. Dentro del informe especial que hizo Google en el 2024, ellos detectaron que el 38% del vector de infección inicial es un exploit aprovechando alguna de las vulnerabilidades que tengan cualquiera, ya sea de software, de los fabricantes o que estén expuestos hacia Internet. Luego un 17% de phishing, que como ven siempre aparece el phishing dentro de las estadísticas. Luego compromiso de credenciales, ataques de fuerza bruta. Y demás tipos de ataques de vectores iniciales hacia un ataque que podrían estar relacionados. Y aquí me pareció súper interesante este informe que hizo ENISA dentro de la tendencia de riesgo del 2024 en la Unión Europea y sobre todo porque refleja muchísimo lo que día a día vemos dentro de un SOC y es ¿cuáles son las entidades que más están viendo afectadas ahora dentro de la Comunidad Europea? Pues en este caso, las administraciones públicas. Perdona, Diana, que te interrumpo un momento, que puso Dime. Manuel en el chat que no ve la presentación. No sé si nos pasa, pero sí que la veo. Todos Sí, ven la que presentación. sí se ve, ¿no? Pues Manuel, yo creo que es algo que tiene que ser algo tuyo. Vale, nada, perdona, Diana, es que justo lo había escrito. Vale. Puedes seguir. Vale, pero el resto sí que ve la presentación, ¿no? Sí, yo creo que sí, Carlos dijo que sí. Vale, vale, perfecto. Pues aquí,
Algo súper importante que veo de este informe de NISA es el tipo de actores de amenazas por sector que se están viendo, que aquí la parte de filtración de ataque, ataques de denegación de servicio, que como ven es la barrita azul, que es la que tiene un mayor porcentaje. Luego está la parte de malware, ransomware, ingeniería social, suplantaciones, ¿no? Pero en principal, perdón, está la parte de filtración de datos y la parte de ataques de denegación de servicio. Y aquí los principales actores que están generando un impacto por sectores está NoName de 0.57, que como ven diariamente está generando publicaciones de sus posibles víctimas en ataques de denegación de servicio, que hace poco varios de nuestros ayuntamientos en España sufrieron ataques de denegación de servicio por este grupo activo de amenazas. Y aquí hay muchos más, que evidentemente está la parte de Lockbit, que se reactivó hace poco, que ha tenido un movimiento, Razon Hub, la parte también de A-Base o Akira. Estos son actores de amenaza que han estado muy activos en la generación de ataques directos a ciertos sectores. Pero NoName 057 durante el último año ha sido un actor muy activo y muy relacionado a la situación sociopolítica que está pasando dentro de la Comunidad Europea o a los alrededores de la Comunidad Europea, ¿no? Rusia, la guerra Rusia-Ucrania, la parte de Palestina-Israel, que pareciera que no necesariamente nosotros somos o estamos dentro vinculados, pero sí al tomar decisiones a nivel políticos, pues los países entran como en la mira de estos ciberatacantes y han generado bastante impacto en la parte de negación de servicio y de filtración de información. Entonces aquí, aunque seamos una entidad que digamos no estamos dentro de exposición normal, podemos entrar a la exposición de un ciberatacante por sencillamente ser españoles, ¿no? O porque dentro de la Comunidad Europea se está teniendo bastante incidencia en la parte de la ciberestrategia o las ciberguerras, que es lo que se está presentando y que antes es verdad que se hablaba poco de ello, pero ahora ha tomado muchísima fuerza, sobre todo porque los actores de amenaza han sido muy agresivos en la parte de los ataques que están realizando a los diferentes sectores. Vale. ¿Y qué factores están aumentando la vulnerabilidad? Pues una falta de concienciación en ciberseguridad en todos los sectores. Es verdad que ahora yo creo que con lo que pasó la semana anterior, ¿no? Con el apagón y todo el impacto aquí en España, ¿no? Y España, Portugal, en el que decíamos qué vulnerables somos y la incertidumbre y lo que generaba, oye, fue un ciberataque y qué pasa si fue un ataque de verdad y salieron muchos memes que en realidad o bulos que decían, oye, es que Rusia nos está atacando a todos y ahora vamos a ser víctimas de otra guerra. O sea, esto, por un lado es positivo, pues porque abre la puerta a la comunicación y a informar y a que el ciudadano de a pie, digo yo, sea consciente también de los riesgos que pueden existir a nivel digital, pero también hay que tener mucho cuidado en la información y cómo se expone la información para que esto no se convierta en una mala interpretación de las cosas y generemos una falsa expectativa que puede generar miedo o riesgo adicional en cuestión de la ciberseguridad. Es verdad que tenemos recursos limitados en seguridad. Hay una adopción rápida de tecnologías sin controles y esto está llevando a las empresas, sobre todo a aquellas en que tienen mucha operación en entornos ITOT, en que pues se tienen que empezar a mover de acuerdo a cómo la tecnología va avanzando, pero no se tiene medida del impacto a nivel de seguridad de cómo podemos migrar o avanzar sin que no afecte la operación o la seguridad propiamente de las operaciones. Y hay una alta, pero muy alta dependencia de proveedores externos. Y aquí es donde
es súper importante evaluar porque decíamos, puede ser que en mi casa, ¿no? En mi territorio yo intente proteger y poner todos los controles, pero como tengo mucha interdependencia con otros para las comunicaciones, para la prestación de servicios, para dentro de la cadena de suministro generar un alto valor en las operaciones, pues si estos externos pequeños no se protegen, o pueden ser grandes, no se protegen, pues ya abre una brecha y un hueco de seguridad a mi entorno. Entonces, lo que le puede suceder a los altos bancos, como le pasó hace poco a Banco Santander, como le pasó al Corte Inglés o como le ha pasado a varios de las altas compañías españolas en que ellos invierten muchísimo en ciberseguridad, tienen hasta SOC propios, tienen gente, elementos, herramientas, varios proveedores, pero asimismo tienen una altísima dependencia a proveedores externos y que estos proveedores, pues, en cierta medida no tienen los mismos criterios de protección de seguridad y por lo cual tienden a ser una puerta de entrada para llegar a lo que llamamos el pez gordo, ¿vale? Con esto, pues, lo que queremos ver es qué es un SOC, ¿no? O sea, ¿y para qué me sirve un SOC? ¿En qué sentido puedo yo como una empresa que tengo mi operación, que tengo mi negocio, que puedo tener unas plantas trabajando y que sé que tengo unos operadores, que tengo una interconexión y que de pronto pasa algo y no entiendo por qué pasa o qué ha pasado? ¿En qué momento nos puede haber pasado un incidente de seguridad que pare una operación completa y que mi negocio, que al ser pequeño tenga una poca resiliencia y que nos pueda llevar hasta a una afectación mayor como un cierre o un impacto de pérdida de clientes, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué somos nosotros? Bueno, muchas veces cuando preguntan o mencionamos que es un SOC, pues uno dice, son aquellos frikis o bichitos raros que están todo el tiempo metidos en un computador. Bueno, sí, nos gusta las cosas frikis también, pero lo más importante es que somos personas que nos hemos dedicado y es un equipo especializado a entender las tecnologías, a también pensar cómo podrían atacarnos o identificar las debilidades y sobre todo a responder de la mejor manera para mitigar el impacto de un incidente o los altos riesgos que puede tener un incidente de seguridad en una organización. ¿De qué está compuesto un SOC? Pues personas, procesos y tecnologías. En este caso, las personas pues deben, primero yo creo que lo más importante, porque conozco del equipo de trabajo tenemos personas que no solamente son tecnólogos, ingenieros o que hayan estudiado. Hay personas que han estudiado criminología, hay personas que han estudiado sociología, hay personas que han estudiado filosofía, hay de todo tipo de roles que pueden y caben dentro de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque al final la ciberseguridad se compone no solamente de tecnología, que sí, que mucha de ella y un gran porcentaje se compone de tecnología, pero muchas veces se necesita de otro tipo de habilidades para analizar y contextualizar lo que puede estar pasando en un entorno operativo o en un entorno de una gran compañía o empresa crítica para un país, por ejemplo, o una compañía que se dedica al sector financiero. En esto se necesitan personas de diferentes roles que puedan desarrollar, que puedan dar contexto a las amenazas o a lo que puede estar sucediendo más allá de lo que estamos leyendo de un evento de seguridad, ¿no? Que es qué sucede en los servidores, en los firewalls o en los diferentes elementos que llegan, se relacionan, sino que también, oye, cómo el hacktivismo, cómo está funcionando, cómo puedes pensar de el objetivo, cuál es el objetivo y por qué han atacado esta compañía. Entonces, estas habilidades lo que permite es que se complemente y sean equipos interdisciplinarios. El primer paradigma que siempre rompo cuando hablamos de un SOC es que piensan que todos somos, la gran mayoría es verdad, somos
de la parte de ingenierías, tecnólogos o que nos apasiona muchísimo, pero conozco muchísimos y tenemos en el equipo muchísimas personas que no necesariamente tienen que ser tecnólogos, sino que pueden ser de diferentes carreras, pero que tienen eso sí, una pasión por la ciberseguridad, porque la ciberseguridad es un ámbito cambiante, constante, hay que estar estudiando todo el tiempo, hay que estar actualizándonos en diferentes formas, los fabricantes todo el tiempo cambian, evolucionan, las amenazas y los actores cambian, por lo cual esto es un reto. Lo que sí tiene un SOC son muchos procesos en donde se hace modelado, los playbooks, los casos de uso, automatización, orquestación, toda la parte de procesos que se definen en un SOC es de tal manera de que el principal objetivo es responder de la manera más eficiente para proteger los activos de información de una organización ante diferentes ciberamenazas. Por eso un SOC puede ser externo, puede ser propiamente interno en una organización, puede estar desplegado a nivel mundial, como muchos o la mayoría ya estamos, desde el 2019 aún más, después de COVID y el teletrabajo. Creo que ha roto otro paradigma, que es que podemos trabajar estando en diferentes partes del mundo interconectados, obviamente teniendo en cuenta, eso sí, todas las regulaciones que cubren la parte de protección de datos, transferencia de datos, temas de estrategia de países nacionales, que esto hay que tenerlo en cuenta, pero que permite que se gestione de diferentes maneras y que se tenga la visual. Para mí es interesante siempre trabajar con personas de diferentes países y de diferentes continentes, porque lo que puede estar sucediendo al otro lado puede que no esté sucediendo aquí, pero que me retroalimente para explotar mayor información a lo que podría ser una amenaza en Europa o en Latam o en Norteamérica o lo que está pasando en Asia o los países hacia centro occidentales en la parte de contexto más sociopolítico. Por lo cual, pues, ¿qué hace un SOC? Bueno, a mí me encantaría tener todo lo que tenía, los juguetes que tenía o que tiene la compañía de Stark, pero no todos tenemos estas fabulosas del mundo de Hollywood, pero sí que es verdad que tenemos muchísimas herramientas, manejamos muchísimas herramientas a la cual constantemente debemos actualizar, y una de las principales acciones o que relacionamos dentro de un SOC es el monitoreo continuo. O sea, siempre esto de 24/7, sí, estamos 24/7, constantemente tenemos que tener una infraestructura desplegada tanto a nivel de tecnología como de personas para que podamos estar siempre en alerta 24/7. Nuestro principal objetivo, detectar amenazas, identificar posibles brechas, incidentes y responder ante ellos. Hacer un análisis tanto especializado como acciones de contención rápida para mitigar riesgos, porque eso es, o sea, al final no hay un sistema 100% seguro, siempre va a haber un hueco, siempre va a haber una brecha, siempre va a haber algo que dejemos suelto, un cabo suelto, por lo cual alguien lo puede aprovechar y explotar. Y ese alguien no necesariamente tiene que ser externo, también puede ser interno. Entonces, en estas cosas, al final, las amenazas pueden venir de cualquier lado, tanto internas como externas, o probablemente por un propio dependencia de otros. La gestión de vulnerabilidades es algo que es algo que yo creo que es el coco de todas las empresas, es la tarea más difícil, porque al final muchas entidades o el desarrollo de software está dependiendo de una versión en la que se está desarrollando, y para migrar tiene altas dependencias, genera un impacto, o los sistemas obsoletos en los entornos OT, que es muy difícil, y decimos, un Windows XP todavía, pues sí, hay muchísimas plataformas en Windows XP, y gestionar las vulnerabilidades y los parches de estos activos es lo más difícil, partiendo de que tienes que identificar primero todos tus activos, y que esto es otra de las tareas más difíciles para cualquier entidad. Cumplimiento normativo. Yo creo que muchas veces nos dicen que en el SOC se imaginan que solamente estamos en temas de
como los hackers, ¿no? Que estamos aquí con las pantallas negras trabajando, monitorizando, pero es verdad que muchísimas personas nos tenemos que dedicar a revisar, a entender, a interpretar y a interiorizar todas las estándares y normas en las que estamos dentro del entorno. No es lo mismo una norma que aplica a Norteamérica como la que aplica dentro de la Comunidad Europea. Y si tenemos operaciones en los diferentes países, tenemos que entender y contextualizar hasta qué punto nuestras acciones, tanto en monitorización, detección como respuesta, pueden impactar o no estar alineados en la parte normativa. Inteligencia de amenazas, pues todo el tiempo tenemos que estar viendo cómo actúan los atacantes, qué están haciendo. Esto es el juego al gato y al ratón, siempre lo llamo así. En algún momento vamos adelante, otro momento vamos atrás. Regularmente siempre pienso que hacer el mal a veces es mucho más fácil, ¿no? Tienes tiempo para hacerlo, no tienes una presión y reaccionar de manera correcta a veces nos toma un poco más de tiempo. Automatización y respuesta es una de las palabras que vengo escuchando hace los últimos 10 años, ¿no? Todo tiene que ser automatizado. Ahora con los últimos 2 años, con la explosión del boom de la inteligencia artificial, como que pensamos que todo tiene que ser como las películas estas futuristas en donde los robots se ocupan de todo. Sí y no, pero es verdad que la automatización lo que nos lleva es a agilizar nuestro trabajo, a minimizar el impacto a veces en errores y a dedicar nuestros esfuerzos a otro tipo de tareas que requieren o demandan de mayor análisis. Gestión de logs y registros, pues es verdad que tenemos muchísimo trabajo, que este trabajo en el almacenamiento de logs y de conocer muchas plataformas para interpretar cómo se almacena o cómo se trabaja en un sistema operativo Windows, cómo trabaja un Linux, cómo funcionan los diferentes tipos de fabricantes de firewalls, qué tipo de información se registra. Es algo que nos apoyamos en muchísimas herramientas, o si no sería imposible, pero es verdad que también nos lleva a que tenemos que interpretar, analizar y verificar y conocer en cierta medida muchas plataformas para comprender el cómo, qué se está registrando, qué información me está dando y cómo la puedo explotar. Y obviamente todo el tiempo tenemos una mejora continua. Y aquí vamos a dar un ejemplo de un caso real de un ataque. Este es un ataque que se ha gestionado en una fase inicial de implementación de un SOC. En este caso, el cliente estaba implementando una herramienta de XDR y posteriormente iba a implementar sus otras fases de seguridad, ¿no? Pero como todo cliente o como toda empresa, excepto pues ciertas entidades o compañías, que no es así porque también he trabajado en el sector financiero y no es verdad que todo lo implementan de golpe y todas las últimas herramientas la tienen porque todo hay que pasar por una aprobación de presupuesto, por comités, por una definición ante las altas juntas directivas para que sean conscientes de por qué tienen que invertir en seguridad, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado en este incidente y qué ha sido de interés y por lo cual el cliente ha dicho, ¿qué diferencia hay entre cómo hubiera respondido yo sin saber identificar y qué hubiera pasado si no hubiera tenido un shock, ¿no? Y vemos que es un incidente que empieza a las 11:30 de la mañana. Aquí, como ven, es súper importante la parte de documentar el timeline de lo que está pasando, ¿no? Hay unos comandos inusuales de un usuario de operaciones, o sea que tiene como mínimo unos altos privilegios en esa red y se confirma posteriormente que estaba comprometida. El vector de acceso, pues el atacante aprovecha una vulnerabilidad de esta plataforma que ves aquí, que es Citrix, y llega hasta un servidor que empieza a ejecutar y a instalar, digamos, una carga útil que finalmente termina en lo que llamamos un ejecutable, ¿vale? Al estar firmado con un
comando específico decimos, esto es un ataque dirigido. ¿Qué pasa? Esto lo detecta el XDR y lo que empezamos a ver es que empieza a generarse un movimiento translateral del atacante, es decir, después de comprometer este servidor, de instalar las DLLs y los ejecutables en la plataforma, se identifica que está vinculado con Cobalt Strike y con herramientas regularmente y empieza a hacer comunicaciones de command and control, lo que llamamos aquello de que te instalas y dices, estoy vivo, aquí estoy, ven y puedes seguir afectando. ¿Qué vemos? Pues que el atacante hace un reconocimiento interno, empieza a obtener credenciales de al menos de 11 cuentas y empezamos a ver que se mueve lateralmente en la red en diferentes equipos, porque empezamos a ver que empieza a ejecutar los mismos binarios y empieza a desarrollar en las mismas rutas y paths, a desplegarse para poder comprometer o obtener mayor información. ¿Qué vemos? Que pues a partir de la 1 de la tarde, o sea que ha pasado ya hora y media, ¿no? Desde que se identifica esta fase inicial hasta que se persigue al atacante, ¿no? En todo lo que él está haciendo, el EDR empieza a bloquear, empieza a limitar todas estas conexiones, a eliminar la persistencia que estaba haciendo el atacante se da de alta la alerta al cliente, se verifica que la primera cuenta comprometida, el usuario no estaba haciendo esta labor, por lo cual se confirma que hay un compromiso, se empieza a bloquear todas las cuentas y como ven, estos son tiempos muy cortos, o sea, no es días o muchas horas. Aquí la interconexión, y ya que este cliente pues tenía un nivel de madurez bajo porque estaba en un proceso de implantación de herramientas de seguridad, se detecta que rápidamente se hacen bloqueos de los indicadores de compromiso, de todo lo que los paths, rutas, binarios y todo lo que se identifica. Se crean reglas en el EDR para que inmediatamente haga una eliminación en todo un escaneo, en toda la red de los equipos, y se identifica que a pesar de eso, el atacante logró entrar dentro de uno de los equipos que no tenía protección de EDR, pero que estaba generando altas comunicaciones de command and control a través de los SIEMs. Entonces, aquí se hace todo un cambio de credenciales, se reinician todas las máquinas, se hace un plataformado, se aísla el equipo que no tiene agente de seguridad totalmente para evitar que pueda seguir saltando o haciendo movimientos laterales, y a partir de las 4 de la tarde, bueno, casi las 5 de la tarde, ya se empieza a hacer una limpieza completa y una investigación. ¿Qué pasa? Pues que en un incidente tenemos que actuar de diferentes maneras, tanto en la fase de contención de parar y detener, pero de salvaguardar mucha de la evidencia para luego analizar, verificar las causas, por dónde entraron, qué pasó, qué no pasó, qué sucedió, por qué, ¿no? Todas estas preguntas, ¿cómo las respondemos? ¿Qué pasa? Posteriormente, se mantiene la vigilancia en lo que llamamos un DEFCON 4, bueno, que eso es muchas terminologías que también utilizamos, que es una, digamos, como en estado crítico. Mantenemos porque durante la investigación, al cliente tener una poca madurez a nivel de protección de seguridad, pues no logramos identificar por dónde fue comprometido el usuario, por dónde las credenciales de este usuario de operaciones que tenía altos privilegios. ¿Qué se vio posterior a la investigación? Pues que el comportamiento se atribuye a una variante del ransomware aquí, ¿vale? Que usaban herramientas tipo Cobalt Strike, que se utilizan muchísimo en los ataques de tipo ransomware, y que fue contenida en una acción temprana antes de que generara un impacto alto, pues gracias a las acciones de que estaba un SOC por detrás, había una herramienta de EDR y lo que nos apoyamos en su momento en un firewall, ¿vale? ¿Qué aprendimos o qué se aprendió en este proceso de ataque? Pues lo primero, empezamos a ver qué controles le hacían falta a nivel de seguridad que pudiera limitar que un atacante pudiera hacer esto, ¿no? Y lo primero, el doble factor en todos los activos.
el doble factor en todos los usuarios, porque una de las principales causas de que este grupo o usuario de operaciones es que este usuario de operaciones era de un proveedor externo, o sea, no era una persona directamente de plantilla de la entidad, sino que era un usuario que tenía acceso a toda la red del cliente, pero venía tercerizado por otro proveedor, ¿vale? Disponer de un SIEM y una herramienta que permitiera ingestar, porque a pesar de que fue una respuesta rápida, o sea, que se limitó las acciones del atacante, que no se disparó a la red, que no pudo cifrar nada, que a pesar de que se encontraron varios elementos y artefactos para un proceso de cifrado en este proceso de análisis, se pudo detener rápido, pero hubiéramos sido mucho más rápidos si todo hubiera estado integrado dentro de una herramienta de identificación de un SIEM y se hubiera detectado las causas raíz seguramente antes de que hubiera llegado al compromiso de que se pudo mover el atacante dentro de la red. Disponer de un servicio de inteligencia. ¿Por qué? Porque las credenciales filtradas, pues no supimos. Muchas de las cosas que vemos es que los usuarios finales pues no tienen control muy bien. Se conectan a sus cuentas corporativas desde sus equipos personales que no tienen protección, o usan sus equipos corporativos que no tienen protección para cosas personales que luego se ven comprometidas sus cuentas corporativas. Entonces, un servicio de ciberinteligencia de la parte de vigilancia digital que permita ver constantemente si hay alguna brecha de seguridad, alguna credencial comprometida, que esté esto y que hubiera podido detectar de que este usuario ya hubiera sufrido alguna brecha, se hubiera publicado en algún leak y haber tomado acciones sobre el usuario antes de que hubieran utilizado o explotado esta credencial. También se vio que faltaba segmentación de redes, porque pudo fácilmente moverse y hacer movimientos laterales entre redes. Pasó a diferentes, aunque hubieran sido solamente 9 máquinas, estas 9 máquinas estaban en diferentes redes, por lo cual, pues, esto permitió medir el impacto hacia la compañía de que se hubiera comprometido aún más o hubiera llegado a obtener, por ejemplo, el controlador de dominio, el sistema de backups, que es lo que regularmente hacen para filtrar información y luego cifrar. Y pues luego monitorización de redes y limitar el uso de SMB. ¿Qué conclusión tenemos aquí? Pues que efectivamente afortunadamente está en un proceso inicial de despliegue de EDR y de un servicio de SOC que le permitió dar una respuesta mucho más rápida y contener el impacto de este incidente, pero también se identificaron muchas cosas a trabajar dentro del proceso y que acompañado de un SOC y de personas que tienen conocimiento técnico especializado, le pueden orientar en cómo poder avanzar por capas, pues esta protección. Y la pregunta de esta empresa afectada es, ¿qué hubiera pasado si ustedes no hubieran estado? ¿No? Seguramente los hubieran comprometido, hubieran filtrado la información y los hubieran cifrado la información por el tipo de amenaza que les afectó, ¿no? Que es un ransomware, es una variante de ransomware que ha sido conocida y que está impactando a diferentes organizaciones. Y que en este caso vimos que estaba muy dirigido, que estaba muy personalizado el ataque y que sabían o tenían bastante información de por dónde podían explotar ciertas vulnerabilidades. Entonces aquí es una empresa que no dimensionaba en su momento el gran impacto que podía tener, pero que corrió medianamente la suerte de que en esta primera fase de implantación de sus capas de seguridad rápidamente se detectó que había, pero lo que no supimos es al final hacia atrás qué pudo haber pasado o qué otras cosas hubieran pasado que no se monitorizaron, que no se identificaron porque no se registraban logs, porque no había otro tipo de protección, porque no había un SOC que estuviera monitorizando constantemente y validando los diferentes eventos para identificar posibles causas raíces de donde el vector inicial, que aunque fue un usuario, en este caso sí que lo podemos identificar, pero ¿por qué se comprometió este usuario, no? Aunque se identificaron algunas debilidades en su sistema. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
Vale, pues hemos cubierto nuestros primeros 40 minutos. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos, si les parece. Vamos a tomar una pequeña pausa para la siguiente acción, que es cómo funcionamos, entrar en qué detalles tenemos en cuenta de un SOC y el cómo aquí entra la materia un poco más con las herramientas de Google. Pues, ¿cómo funcionamos? Pues un SOC es muy divertido. Bueno, yo siempre lo veo muy divertido, pero, pero es verdad que tenemos muchas cosas paralelas y procesos, dependiendo del tipo de SOC, que si es interno y es dedicado solo al cliente, o como somos nosotros, que somos proveedores y que tenemos múltiples clientes, múltiples mundos, múltiples cosas. Pues al final, asimismo, tenemos diferentes procesos, pero principalmente y en general nuestro principal objetivo pues es, tenemos muchas amenazas que van a estar eh, en diferentes ámbitos externas, ataques dirigidos, ingeniería social que es constante, ataques a los SEOs, phishing, amenazas internas, que muchas veces son las que más cuesta diferenciar entre lo que es un falso positivo y lo que podría ser un ataque real. Pues lo más importante es que dentro de nuestros procesos, pues nosotros tenemos unas fases, que la primera fase es identificar, y para identificar hay que saber qué vamos a proteger en conjunto. Y para ello es muy importante la comunicación con la organización a la que vamos a proteger, los procesos que vamos a proteger. Y para eso hay muchos servicios como la evaluación de un estado de seguridad, como en qué postura estamos, la parte de gobernanza, hay políticas, existen procedimientos dentro de la organización o no existe nada, no sabemos qué es ciber y desde ahí partimos a las necesidades de cada organización y su nivel de madurez. Posterior a ello siempre van a haber tareas mucho más técnicas, ¿no? La correlación de datos, la integración de diferentes fuentes, la validación de amenazas, el sector al que pertenece nuestra organización. Y aquí siempre va a estar muy orientado a la protección de ciberataques y a la respuesta a incidentes, porque regularmente cuando tenemos un nivel de madurez bajo vamos a ir de manera reactiva. Cuando tenemos un madurez mucho más alto, vamos a ir de manera preventiva con los clientes en los procesos y seguramente no llegue a ser un incidente, sino que llegue a ser un evento de seguridad que es contenido y que se limita el impacto y que nunca llega a ser un incidente de seguridad, que es lo ideal, ¿vale? Porque al final eso es nuestra tarea, siempre estar identificando amenazas y brechas. Y para ello, la comunicación constante con el cliente y con los dueños de los procesos o con la organización es súper vital, porque no es lo mismo atender un banco que atender un hospital, no es lo mismo atender o monitorizar las redes de un sector transporte, un sector ferroviario, por ejemplo, a monitorizar las redes de una entidad que trabaja en la parte de eh, procesamiento de alimentos, ¿vale? Todos necesitan protegerse, sí, o en la parte de retail, pero lo que sí que necesitamos es entender en qué contexto nos estamos moviendo. Y asimismo, así como un atacante evalúa a su víctima, pues nosotros tenemos que evaluar esa víctima desde diferentes puntos, cómo puede ser atacable y cómo te puedo defender, ¿vale? Así que siempre digo que los de Blue Team tenemos que tener dos cabezas, una mala y una buena, porque si no pensamos como malos, difícilmente podemos identificar e imaginarnos también cómo podemos llegar a defender y a proteger. Entonces, en esta parte siempre vamos a tener muchos procesos en los que vamos a estar revisando, marcando, haciendo un triaje, evaluando en qué punto estamos para poder activar una crisis o no, o para no entrar en crisis, que es lo más importante. En un SOC, el SOC no puede entrar en crisis porque si entra en crisis, pues no va a ser capaz de responder y de accionar. Por eso es súper importante tener muchas metodologías, procedimientos establecidos y playbooks para que cuando suceda una crisis, ¿vale? Como un apagón en todo un país, no entremos en crisis,
todos y reaccionemos de la mejor manera correcta. Y aquí es súper importante, hay muchísimos estándares durante los últimos años, se han documentado, gestionado de la mejor manera de cómo reaccionar. Está NIST, está SANS, están muchas normas a nivel internacional de lo que es una respuesta a incidentes. ¿Y por qué me enmarco en la respuesta a incidentes? Porque es nuestro día a día, es nuestra realidad, apagar fuegos, ¿vale? O sea, ¿qué más quisiera y deseáramos que todos tuviéramos un nivel de madurez súper alto hasta tal punto de que de manera preventiva se tuvieran todos los controles? Ya, esa no es la realidad. En nuestro día a día es estar atendiendo incidentes. Nuestro día a día es estar apagando fuegos. Entonces aquí es como cómo apagamos estos fuegos de la mejor manera sin morirnos en el intento, ya que es súper importante las herramientas. Y es en la fase de detección y análisis es donde nos apoyamos muchísimo en las herramientas para poder priorizar, analizar, investigar, porque al detectar amenazas, nuestro objetivo es detectarlas en el tiempo más corto y actuar en el tiempo más corto. Asimismo, mitigamos el impacto. ¿Y esto qué es? Pues no es lo mismo que tengas miles de logs de un firewall que están constantemente entrando, un tráfico de red, ¿no? Toda la navegación a internet, toda la comunicación que hay entre redes, las VLANs, las zonas militarizadas, no militarizadas, más si tengo 20 servicios expuestos hacia internet, todo lo que se está consumiendo, pues para un analista sería imposible llegar a detectar algo. Esto es como buscar una aguja en un pajar, totalmente. Y para ello nosotros nos apoyamos muchísimo y se escuchan que siempre que hablan de un SOC, hablan de un SIEM. Y es verdad, porque los que en este caso lo que buscamos es integrar muchísimas fuentes en una sola para que este mismo nos ayude a mapear, nos ayude a correlacionar la información que pueda estar en diferentes partes, que pueda estar suelta, se pueda integrar y rápidamente identificar lo que pueda estar pasando dentro de una red. Como les contaba anteriormente en el incidente, el atacante logró moverse en diferentes redes, en diferentes máquinas, y lo detectamos porque ya habíamos detectado un comportamiento y rápidamente en el EDR se tomaron acciones para que el EDR fuera nuestro amigo y nos ayudara a identificar qué era lo que estaba pasando. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un 100? Pues la respuesta quizás hubiera sido mucho más rápida y hubiéramos tomado muchas más rápidas acciones en el perímetro para cortar esas comunicaciones y que el atacante no hubiera llegado a un movimiento lateral. Aquí es donde nosotros estamos trabajando. Los últimos años hemos trabajado de la mano de Google en sus herramientas que antes se llamaban se llamaban Chronicle, Simplify, ahora se llama Google SecOps porque han integrado toda la parte en uno solo y me parece una de las mejores estrategias y es tener el SOAR integrado entre el SIEM. Yo he trabajado con muchísimos SIEMs, o sea, RCA, Radar, Sentinel, eh, Arsai, o sea, llevo muchos años trabajando con SIEMs y he visto su evolución, o sea, he visto desde las primeras partes de correlación que hace 10, 15 años, cuando tener un SIEM era un lujo, decía yo, y eso que trabajaba en un banco, y decíamos, y nos decían, qué costoso es todo esto, el procesamiento, además que estaban en on-premise y necesitaban muchos recursos de disco, memoria, red, canal, porque ibas a meter todos los datos de una entidad en una sola, por el mismo canal de internet donde podrían estar navegando. Entonces había que tener otro canal en donde se pudiera transferir los datos. En fin, con la llegada de cloud ha sido una maravilla, pues porque nos olvidamos de todo esto. Yo ahora solamente tengo que ver qué tengo en cloud, qué tengo en on-premise y empezar a resincronizar las fuentes. Y aquí pues ya me olvido de procesamiento, de disco, de memoria. Obviamente todo tiene un costo en cloud, ¿no? En esto no es gratis, tendremos un costo que pagar. Pero lo más importante es que está el SOAR dentro del 100. Y en este caso,
¿qué me facilita el SIEM? Pues que cuando hay una detección que lo puede tener un EDR, un antivirus, un XDR, que también hemos evolucionado constantemente, no solamente tengo la información del endpoint donde está puntualmente pasando las cosas, sino que tengo la información de red donde ese endpoint navega, donde se dirige o donde se interconecta con otras redes. Tengo la información, por ejemplo, de una sonda de red que puede estar monitorizando el tráfico y a través de reglas de IPS, puede estar identificando comportamientos anómalos como un alto tráfico por SMB, el que utilizamos para compartir ficheros, ¿no? Entonces aquí, ¿qué nos permite Google? Pues el SIEM de Google lo que ha llevado es a que podemos integrar diferentes fuentes a través ya sea on-premise o cloud, y con ello el diseño de reglas que podamos detectar anomalías o comportamientos que no estén dentro de los parámetros, y aquí es donde vamos a hilar fino. Yo decía, ¿qué pasa si vemos que hay ejecuciones a través de PowerShell o un CMD o la línea de comandos del sistema operativo de Windows? Ostras, pues es a veces lo normal que hacemos los operadores de sistemas para tener acciones dentro del día. Pero ¿qué diferencia hay en que se deshabilite el antivirus, en que empecemos a modificar o utilizar DLLs del sistema para que generemos un ataque? Pues aquí es donde en el SIEM se establecen esas reglas, se parametrizan para poder identificar lo que podría ser el uso de recursos de una máquina normalmente en una posible amenaza o detección de un comportamiento anómalo en el sistema que podría indicar que o ya sea interno o externo me está comprometiendo mi dispositivo. ¿Qué tenemos aquí? Pues que cuando estas alertas, estos eventos saltan, el correlacionador, el SIEM, en este caso ya me está dando a través de su inteligencia, me está dando un resumen. Oye, mira, esta línea de comando se está ejecutando a través de System32 dentro de un servicio de Windows normal, ¿vale? Aprovechando la parte de Microsoft, el servicio de Exchange, que hay una posible credencial, un posible compromiso de credenciales a través de este host ha saltado, o sea, ya me está dando un resumen, como ven aquí en la pantalla, ¿no? Me está diciendo, oye, ponle atención a este comportamiento que no es normal. Y me está trayendo todos los datos relacionados a este evento. Me está trayendo el equipo, me está trayendo el path que se está ejecutando, me está trayendo la IP y las IPs a donde se podría estar comunicando, por lo cual ella me está dando un resumen de muchos eventos que puede estar correlacionando una máquina, me lo está dando aquí. Luego te dice, oye, ¿qué puede estar sucediendo actualmente? ¿No? Y entonces te dice, hay una ejecución sospechosa de un posible binario de Windows, el cual se sale de los parámetros, ¿no?, detectados en tal host que regularmente ya está relacionado con Cobalt Strike, ¿vale? Que Cobalt Strike, como sabemos, ha sido una de las herramientas mejor usadas para la parte de hacer compromiso, porque Cobalt Strike no necesariamente se diseñó para hacer ataques, ¿vale? Se diseñó para hacer mantenimiento en ciertos sistemas, pero que luego los atacantes vieron una oportunidad muy activa de aprovecharlo y de ahí en adelante, pues, Cobalt Strike se ha vuelto una de las herramientas que más se usan para poder explotar vulnerabilidades y amenazas dentro de los sistemas operativos. Entonces, la correlación y lo que permite que el SIEM centralice toda la información, te dé rápidamente las fuentes que están integrándose en este evento de seguridad, de dónde está tomando los eventos y relacionándolos, ¿vale? Porque la ventaja que también adicionalmente tiene es que en la parte derecha lo que nos permite es que nos da toda la información ya agregada. Es decir, todos los eventos están de tal fuente, este evento, comportamiento, amenaza de una regla que se ha detectado viene de, he tenido los logs de autenticación de tal máquina, que es una autenticación, también he validado
en el ejemplo que tenemos aquí, todos los logs del Forti, de que es un firewall, por lo cual he centralizado toda esta información y te concluyo que esto es lo que está pasando y por lo cual tienes que poner atención. Entonces el analista no tiene que ir a ver todos los logs por parte del sistema, sino que va a ir a orientar su investigación rápida en ver qué es lo que está pasando para actuar de manera rápida. Y aquí, en esta detección también es súper importante, las herramientas permitan generar dashboards, gráficos, para que reaccionemos en, oye, qué es lo que está pasando, un top de comunicaciones, los famosos qué reglas se están saltando y qué está relacionándose en este último momento, en las últimas 24 horas, en el último minuto, porque muchos ataques, hay que tener en cuenta, son silenciosos, es decir, van por partes y no puedes tener una visual del momento, del minuto o del segundo que está pasando, sino que tienes que abrir el panorama a más tiempo, a 24 horas, a 7 días. ¿Qué fue lo que pasó en los últimos 15 días? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy viendo esta información? Y esta tendencia que me está generando. Porque muchas veces hay ataques que son rápidos y que son dirigidos y que lo único que buscan es una afectación reputacional, como un ataque de negación de servicio. Voy, sé que tú tienes este servicio expuesto por este puerto, te inundo el tráfico y te genero una indisponibilidad. Ya está, no tengo que tomarme mucho tiempo ni análisis en el este. Pero hay otro tipo de ataques en las que sí que demanda mucho más tiempo y regularmente en un informe de IBM, el detectar que un atacante está dentro de tu red pueden pasar hasta 235 días sin que te des cuenta de que un atacante ha estado dentro de tu red, navegando, haciendo diferentes cosas y recolectando información. Pero lo más interesante es que un atacante puede durar más de un año en una red sin hacer nada, sin publicar nada, sino esperando al momento exacto para generar el mayor impacto posible. O sea, la paciencia que debe tener un atacante, dependiendo de su objetivo, para reevaluar lo que va a hacer y ver y no generar un ruido mayor. Porque cuando corremos un escaneo de puertos o un escaneo con herramientas, salta inmediatamente. Es que saltan las alertas rápidamente. Entonces, siempre hay que trabajar también con tendencias. Y esto es lo importante, un correlacionador, que puedes llevar todo tu análisis, no a lo que está pasando en el segundo, sino lo que estaba pasando históricamente para identificar por dónde ha pasado, cuál es la causa raíz, cuál es el vector de entrada, qué es lo que ha estado pasando durante el último tiempo y por qué en este momento ha generado este impacto del incidente de seguridad. Así que esto es muy importante en la fase de detección y análisis, es en lo que nosotros todos los días nos dedicamos a estar mirando tendencias, informes, retrospectivas, hacia atrás constantemente para que con ayuda del propio CIEM, ¿vale? Y con la agregación de su información, y en este caso ya todos están integrando la inteligencia artificial, que en este caso de Google es Gemini, que Mauricio por ahí nos va a dar unas pinceladas más adicionales ahora en lo que nos va a mostrar, nos va a permitir como analistas pues no sentir el agobio, porque una de las principales razones en una respuesta a incidentes es que tienes que ser muy rápido, tienes que trabajar bajo presión, tienes que pensar y reaccionar en qué vas a hacer porque estás actuando contra un atacante y hay que parar el ataque, por lo cual el agobio y una de las cosas que más se sufre en un incidente es el estrés. Entonces, siempre que hay un incidente, hay que tener muchas gomitas, digo yo, agua, mucho dulce, porque el cerebro debe estar funcionando rápidamente y explotar las herramientas al máximo. Es lo más importante, explotar las herramientas al máximo, sacar el jugo de lo que ya permiten las herramientas al máximo. Y si identificamos algo que puede mejorar, siempre el canal de soporte de los fabricantes en general y aquí en caso con Google hemos trabajado en muchísimos casos en mejorar nuevos parseos para nuevas fuentes de la identificación, nuevas integraciones en las que nos permita tener mayor agregación e información de los datos
de las fuentes que se manejan, de desarrollos propios, en los cuales no necesariamente tienen que ser los típicos fabricantes de seguridad. Con lo cual, aquí doy paso a Mauricio. Mauricio es experto en Threat Intelligence no, y nos va a dar un recorrido y nos va a mostrar en algo que para mí es muy importante y se los dije al inicio y es cómo actúan los malos. A ver, tengo que pensar como malo para saber cómo me defiendo de ellos, así como las famosas guerras, ¿no? Físicas de armas, ¿no? Que evalúo a mi contrincante y veo cómo es su estrategia, qué es lo que está haciendo, ¿no? Para yo contraatacar esta estrategia, pues lo mismo es a nivel digital. Y una de las fuentes para mí y los elementos más esenciales en un SOC es la parte de Threat Intelligence. Es muy importante saber qué están haciendo nuestros actores de amenazas constantemente y día a día. Así que aquí te voy a dar paso, Mauricio. Muchas gracias por acompañarnos y son todos tuyos. Nada, se me oye, ¿no? Que no sí. Vale, genial. Sí, sí. Pues nada, a ver, voy a compartir. Un placer conocer a todos, por cierto. A ver, un segundo. Vale, bueno. Bueno, antes de nada, también una breve presentación. Bueno, soy Mauricio Arrecha, como dice Diana, trabajo en Google en la parte de seguridad, ¿vale? Soy el especialista en esencialmente todo el stack de Web Cloud Security, que como ha comentado Diana, pues se conforma de un SIEM, de un SOAR, de esta parte de inteligencia de amenazas, que es la que voy a hablar hoy. Y nada, un placer. La intención de hoy, ¿vale? Va a ser enseñaros un poco la plataforma. No me voy a meter en todas las capacidades de esta plataforma porque son muchas y daría para mucho, ¿vale? Entonces me voy a enfocar en un área específica que encima yo creo que muchos de vosotros conoceréis y es más la parte de, digamos, de virus total, ¿vale? Pero vamos a ver un poco cómo la plataforma usando tanto virus total como las capacidades de inteligencia más curada, ¿no? Que proviene de la parte de Mandiant, podemos pues, llevar a cabo un poco una investigación y ver pues, cómo puede aportarnos en nuestras defensas, ¿vale? Como bien ha dicho Diana, una parte muy importante de un equipo de Blue Team no es saber cómo actúan los atacantes, los malos, ¿no? Si sabes cómo atacan o sabes un poco sus técnicas y tácticas o sabes a quién están atacando, qué regiones, qué industrias, etcétera, vas a tener pues unas armas a tu disposición para poder defenderte, ¿no? Al final, si no sabes nada, si estás defendiéndote ciego, es más difícil, ¿vale? Entonces, bueno, lo que estáis viendo ahora en pantalla es ya la plataforma. Os parecerá algo bastante parecido a Google, ¿no? Al final tienes tu buscador. ¿Y aquí qué puedes buscar? Al final, si habéis usado Virus Total, es esencialmente lo mismo, ¿vale? Aquí podemos meter ficheros, hashes, dominios, IPs, URLs, etcétera, para llevar a cabo un poco una investigación, ¿vale? Esto, digamos que sería una forma de defendernos de forma reactiva, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora. Luego os explico también la parte proactiva, que es muy importante, porque al final queremos ser proactivos en nuestra seguridad, como también ha dicho Diana antes. Entonces, bueno, yo aquí, por ejemplo, imaginaros un analista está llevando a cabo una investigación y en el SIEM han saltado muchas alertas y sale un dominio en estas alertas y no sabemos qué es este dominio, si es malicioso, por qué está saliendo tanto, ¿no? Yo voy a usar un ejemplo de un dominio conocido que es malicioso, ¿vale? Y os voy a enseñar un poco qué podemos hacer, ¿vale? Ya directamente con la búsqueda tenemos un veredicto, ¿vale? Este veredicto es un veredicto curado por Google Threat Intelligence, ¿vale? Que determina si en este caso un dominio es malicioso o no, ¿vale? ¿Cómo se calcula esta puntuación? Se calcula en base a una serie de variables, ¿vale? Una de las principales variables es si distintos vendors de seguridad o antivirus, EDRs, etcétera, lo han flagueado como malicioso, ¿vale? Esta parte es la parte que se llama crowdsourced, ¿vale? Que es esencialmente
la recopilación de mucha información, digamos, bueno, esto no es exactamente público, ¿no? Porque al final estos son empresas privadas, ¿vale? Pero esto es información que estas empresas nos están dando a Google para tener este breakdown, ¿no? De si algo es malicioso o no. Entonces, como veis, pues tenemos a muchos vendors conocidos, Fortinet, bueno, Socradar, Sophos, bueno, etcétera. Hay una lista de más de 90, ¿vale? Bueno, son motores, ¿no? de seguridad que nos dan un poco ese primer indicio de si algo es malicioso, ¿vale? ¿Qué más se usa? Al final, este veredicto lo que está usando es tanto la inteligencia de virus total, como he dicho anteriormente, como la de Mandiant, ¿vale? Mandiant, si no lo conocéis, es una empresa que compró Google hace 3 años ya, y es una empresa que se dedica principalmente a la respuesta ante incidentes, ¿vale? Eso quiere decir que tiene ingenieros y especialistas que cuando una empresa sufre un ataque son los primeros en ir a esa empresa a resolverlo, ¿vale? Entonces son gente que conoce mucho a los distintos atacantes, ¿vale? A los distintos APTs, conoce muy bien las distintas técnicas y tácticas que utilizan estos grupos de atacantes, ¿vale? Que se llaman APTs, y por lo tanto tienen muchísima inteligencia que van recopilando de todas estas respuestas ante incidente, y toda esa información la van nutriendo en esta base de datos, ¿vale? Entonces, claro, aquí tenemos tanto información que nos proviene de distintos analistas y ingenieros del mundo de ciberseguridad general, ¿vale? Porque al final es una herramienta que usa mucha gente, y tenemos la información un poco más, digamos, privilegiada de la parte de Mandiant, ¿vale? Información más concreta, ¿vale? Entonces, bueno, ya buscando el dominio ya podemos tener ese veredicto. Esto ya nos puede dar un poco un indicio, ¿no? De, oye, esto a lo mejor sí que es malicioso, ¿vale? Y luego tenemos una serie de, bueno, digamos, información curada, ¿vale? Hay distintos paneles, voy a explicaros un poco qué significa cada uno. Este primero es un poco un resumen para tener así de primeras una pincelada, ¿no? con qué estamos lidiando, ¿vale? Pero me voy a ir metiendo un poco para que veáis. La parte de detección es la que ya he comentado, ¿vale? Si se ha detectado por algún vendor de antivirus o EDR. Luego tenemos el panel de detalles, ¿vale? Que esto es un poco más técnico, digamos, donde podemos ver los récords de DNS, si su certificado de HTTP, o sea, en qué se conforma, ¿no? Esto nos puede dar también alguna idea. Su lookup de whois, ¿vale? Esto es para, pues, quién tiene el dominio, etcétera. Y también tenemos a nuestra disposición también una búsqueda de Google así rápida, que como veis, este dominio en particular tiene bastantes indicios de ser peligroso al aparecer en muchas páginas web donde dice que esto pues tiene una vulnerabilidad, que está en una campaña, ¿vale? Bueno, tenemos ahí un poco también de información. Esto lo podríamos buscar nosotros en Google, pero bueno, también lo tenemos aquí para que nuestros analistas puedan usar simplemente una herramienta, que eso es una parte también bastante importante de inteligencia ante amenazas, ¿vale? Hay muchísimas fuentes distintas y muchas veces es difícil recopilar toda la información. Al tener todo en una misma herramienta, es un poco más fácil para nuestros analistas buscar lo que necesitan saber, ¿vale? Tenemos también una parte de relaciones, ¿vale? Aquí pues podemos ver pues distintas relaciones con otros URLs, con distintas IPs, con subdominios, con ficheros quizás que se hayan descargado, ¿vale? Esta parte es importante porque, por ejemplo, muchas veces lo que ocurre es que un ataque viene de un fichero descargado por haberse metido en una URL o de un link de phishing, ¿vale? Entonces esta parte también nos dice pues qué ficheros están asociados, ¿vale? A este dominio. Bueno, una serie de información que la podemos usar también para llevar a cabo nuestra investigación, ¿no? También tenemos una parte bastante chula que es esta. A ver, aquí está, ¿vale? Que esto es un gráfico de relaciones, esto es un poco una representación gráfica de lo que acabamos de ver en formato de texto, ¿vale? Porque así de
de un vistazo rápido, pues también podemos ver distintos países donde se ha resuelto donde se ha resuelto. Tenemos, bueno, un poco una representación gráfica, que esto al final lo podemos usar en un report, lo podemos exportar, ¿vale? Es algo que nos puede venir bien. Vale, a ver aquí. Vale. Lo más importante que os voy a enseñar, ¿vale? Bueno, primero os voy a enseñar la parte de telemetría. Esto es un poco para que veáis dónde se han hecho estos lookups, que quizás no es un incidente aislado, ¿vale? Porque al final es algo que podemos ver que se ha visto en muchas regiones distintas, ¿vale? Bueno, en muchos países en este caso. ¿Cuántas veces, ¿no? La telemetría un poco a lo largo del tiempo de cuándo se ha visto esto, ¿vale? Como vemos, ayer claramente ha tenido un pico en marzo del 2024, ¿vale? Que es cuando, ahora veréis, pero esta campaña estaba un poco, bueno, cuando se lanzó, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, la parte que quería hacer un poco más de hincapié es en la parte de asociaciones, ¿vale? Porque aquí es donde vamos a empezar un poco a cambiar un poco la idea que tenemos más reactiva, ¿no? Es decir, un analista buscando un dominio, a quizás pasar a la parte proactiva, ¿vale? Y donde aquí sí que es donde empezamos a saber qué tipo de atacante, con qué tipo de malware nos puede atacar, ¿vale? Entonces, como veis, aquí hay hay un malware, ¿vale? Una familia de malware, un APT, esto es pues un grupo de hackers, digamos, ¿vale? Chino, y una campaña, ¿vale? Os voy a enseñar un poco cada una para que veáis la información que nos da GTI, ¿vale? Para empezar tenemos una campaña, ¿vale? Que nos dice que un actor con motivaciones desconocidas está explotando una vulnerabilidad 0-day de Ivanti, ¿vale? En múltiples organizaciones. Vemos que la región principal donde ocurre esto es Estados Unidos, y podemos ver también las industrias, ¿vale? Con esto, ya un analista o un ingeniero que esté en Estados Unidos trabajando en una empresa, ya, bueno, si es una empresa de uno de estos sectores, ya puede empezar a decidir si realmente esto es algo de lo que tiene que estar preocupado, ¿no? Podemos ver también las asociaciones de esta campaña, ¿vale? Es decir, esta campaña que utiliza, pues utiliza curl como tool, ¿vale? Como herramienta. Cuáles son qué CVEs, o sea, qué vulnerabilidades está explotando, ¿vale? Y podemos ver también detalles de la vulnerabilidad en concreto, que ahora me meteré también, ¿vale? Podemos ver los IOCs, que aquí pues aparecerán todos los IOCs relevantes a esta campaña en particular, que pues uno de ellos, por ejemplo, es el dominio que acabamos de buscar, ¿vale? Las reglas, esta parte es muy importante porque estas son reglas que nosotros podemos usar, ¿vale? Para alertar en nuestro SIEM, por ejemplo, con reglas Yara, ¿vale? Por ejemplo, antes Diana hablaba de SecOps, SecOps usa reglas Yara, ¿vale? Para alertar sobre posibles amenazas. Tenemos reglas de IDS, de Sigma, ¿vale? Entonces ya de primeras ya tenemos algo de información que nosotros podemos usar para alertarnos de un posible ataque, ¿vale? Podemos ver la parte de TTPs, que esto es muy importante porque con este simple vistazo podemos saber qué TTPs, o sea, técnicas y tácticas y procedimientos se están explotando, digamos, que se están usando en esta campaña, ¿vale? Esta parte es muy importante para un equipo de Blue Team porque al final necesitas tener algún tipo de información acerca de cómo pueden comprometer mi empresa, bueno, mi parque tecnológico, ¿no? Entonces, sabiendo estas técnicas y tácticas es cuando realmente nos podemos defender, ¿vale? Sabemos cómo los atacantes intentan meterse en nuestra infraestructura y, por lo tanto, podemos empezar a defender sobre esos tipos de ataque, ¿de acuerdo? Entonces, esta información, o sea, al final esto es una herramienta que no es una herramienta que me va a dar más seguridad solo por tenerla, ¿vale? Esto es una herramienta que usándola podemos tener toda esta información que nos va a ayudar y nos va a permitir tener más seguridad a raíz de usarla, ¿vale? A raíz de investigar
y a raíz de incorporar esta herramienta con otras herramientas, ¿vale? Al final lo que se usa muchas veces es se llama una feed, ¿vale? Bueno, realmente es información que estamos enviando a, por ejemplo, nuestro SIEM para que automáticamente cuando salga este tipo de dominio, pues tengamos la información directamente en nuestro SIEM, ¿vale? Esto es un poco un paso más allá de meternos ya en la plataforma y hacer una investigación un poco más completa, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos la campaña, tenemos también el malware, ¿vale? Pues también podemos ver información sobre el malware, tenemos distintos reports, ¿vale? Que esto, pues, por ejemplo, a ver, lo voy a enseñar aquí. Vale, por ejemplo, es un report. Bueno, también está la parte de Gemini, como decía antes Diana, que te da un poco un resumen, ¿no? de qué te está hablando este report. Y aquí está el report entero, ¿vale? Esto es el report acerca de, pues en este caso, bueno, un update de cibercrimen en febrero de 2025, donde hablan un poco de distintas regiones y cómo le están afectando, qué industrias están afectando y qué técnicas y tácticas están usando, qué malware, qué familias de malware se están viendo más en este momento, qué herramientas se están utilizando, ¿vale? Entonces, esto es todo, o sea, al final esto es una biblioteca de información enorme que nosotros podemos usar para mejorar nuestras defensas, ¿vale? Podemos ver distintas asociaciones de esta familia de malware, ¿vale? Vas un poco tirando de la cuerda y vas haciéndote un poco la foto del día de hoy. O sea, pues digo, sí, del escenario de cibercrimen en el día de hoy, ¿no? Pues los distintos grupos de hackers que hay, estos son todos chinos, entonces podemos ver que este es un malware que se utiliza principalmente en atacantes chinos, ¿vale? Que, bueno, atacan varias regiones distintas. Mira, por ejemplo, esta ataca a España, o sea, es una región, targeteada, ¿vale? Podemos ver los IOCs asociados también. Entonces, bueno, como digo, es una herramienta que solo con hacer estos clics que estáis viendo ya tenemos una información bastante concreta y información muy valiosa a la hora de defendernos, ¿no? ¿Qué más hay en esta herramienta para que sepáis un poco? Esto es lo que os acabo de enseñar, es un poco la capacidad que hay de búsqueda, ¿vale? Sabiendo un dominio en particular, que esto, claro, esto tiene que venir de otra herramienta que usemos pues para defendernos, ¿vale? Pero tenemos más funcionalidades, ¿vale? Os voy a enseñar otra, hay varias, os voy a dar un poco un resumen de qué hace cada una, ¿vale? Pero os voy a enseñar primero esta que veis aquí, ¿vale? Que se llama Threat Landscape, que es un poco una herramienta que nos permite, poniendo dos variables muy rapiditas, que son nuestra región y nuestra industria, ¿vale? Saber cuáles son los principales, en este caso APTs, ¿vale? Grupos de atacantes, de los que tenemos que tener un poco más de cuidado porque son los que más nos atacan, ¿de acuerdo? O sea, nos pueden atacar. ¿Vale? Entonces, bueno, con esta matriz así bastante simple podemos ver cuáles son los más relevantes y los más recientes. Entonces, UNC 5518, es uno que tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? Si yo me meto en la ficha de UNC 5518, ¿vale? Me va a dar un poco el detalle acerca de pues, qué grupo es. Vemos que es un grupo que está motivado por dinero, básicamente. Qué malwares usan, qué herramientas usan, ¿vale? Reports asociados a este grupo, cuál es su actividad más reciente, ¿vale? Entonces, esta es información que nos puede servir mucho de cara a protegernos, ¿vale? Esto ya es un poco más la parte, digamos, proactiva, porque al final, con esta información, nosotros ya luego podemos poner nuestras defensas, ¿vale? Una vez sepamos quiénes son los posibles atacantes, podemos defendernos un poco más, ¿vale? También tenemos la parte que a mí me parece de lo más importante, que es otra vez esta matriz de Mitre, ¿vale? Donde tenemos categorizadas todas las técnicas y tácticas que pueden emplear contra nosotros, ¿vale? Entonces aquí esto es muy valioso para un equipo de SOC, un equipo de Blue Team,
¿vale? Para ir mapeando una a una y ir creando reglas o alertas en base a cada una de estas, ¿vale? Entonces, bueno, esto es algo que si el equipo de SOC lo puede utilizar, es algo que les va a facilitar muchísimo el trabajo. Al final, si no tienes esta información, tienes que hacerlo un poco o por herramientas, que no siempre es lo más útil, ¿vale? O hacerlo un poco a ciegas en base a posibles ataques que conozcas o reglas que son un poco más genéricas, ¿vale? Que van a generar muchos falsos positivos. Entonces, bueno, con esta información, pues tienes, la verdad es que el trabajo un poco más simplificado, ¿vale? También tienes campañas, o sea, no solo son actores y malware, sino las campañas, que es importante también. Al final, las campañas en lo que se basan son ataques generalizados, digamos, de un mismo tipo a una serie de regiones o industrias donde ellos deciden, bueno, los atacantes deciden atacar a la vez, digamos, ¿no? Y bueno, también tenemos información de, os voy a enseñar ahora un poco qué más tenemos, ¿vale? Está la gama de, bueno, está la parte de private scanning, aquí podemos subir ficheros, ¿vale? Ficheros que, por ejemplo, salgan como un adjunto en un correo, podemos subir el fichero aquí antes de nada para ver si es malicioso, ¿vale? Esto lo que va a hacer es tanto escanear el fichero como también generar un sandbox, ¿vale? Que ese sandbox se va a ejecutar, si es un ejecutable, ¿vale? Y podemos ver qué pasa sin necesidad de ejecutarlo en nuestra máquina, al final puede ser malicioso, ¿vale? Tenemos información sobre vulnerabilidades, ¿vale? Que esto también es muy útil, pues de los distintos CVEs, si tienen parches o no, cuál es su rating de riesgo, ¿vale? Como veis, esto está actualizado hoy mismo, ¿vale? Estas son vulnerabilidades nuevas de hoy y tenemos aquí pues toda esta base de datos que podemos usar, ¿no? Podemos filtrar, etcétera, ¿vale? También tenemos la parte de Attack Surface Management, no me voy a meter en todas, pero os lo voy a explicar un poco, que esto esencialmente es ver tu infraestructura desde los ojos de un atacante, o sea, es decir, qué tenemos expuesto a Internet, qué tenemos expuesto al público, qué herramientas estamos utilizando, ¿vale? Muchas veces cuando se va creciendo se va perdiendo esa visibilidad, ¿vale? Y esto es una herramienta que básicamente lo que hace es te lo descubre y te lo enseña, ¿vale? Si hay vulnerabilidades en las herramientas que estamos utilizando, ¿vale? Qué parches hay para mitigarlos, etcétera. ¿Vale? Y luego tenemos la parte de Digital Threat Monitoring, que es muy interesante. Aquí lo que haces es establecer una serie de monitores, de distintos tipos de monitores, ¿vale? Pues, por ejemplo, podemos monitorizar un dominio, podemos monitorizar un dominio para ver si se está vendiendo credenciales en la dark web, ¿vale? Podemos ver si se está utilizando, pues, por ejemplo, el nombre de la empresa en páginas falsas, ¿vale? O sea, tenemos una serie de monitores, os voy a enseñar un poco cuáles hay, ¿vale? Pues de credenciales comprometidas, de data leaks, podemos ver si se está mencionando nuestras empresas en la dark web, ¿vale? O sea, todos estos monitores al final nos pueden ayudar también a saber si hemos sido comprometidos ya, ¿no? Esto es un poco el siguiente paso. Y eso es un poco todo, así a grandes rasgos. Una parte importante es que toda esta herramienta, lo que se suele hacer muy a menudo y de hecho es recomendado, es integrar esta herramienta con otras, ¿vale? Porque al final esta herramienta, como digo, es un paso más allá, es una herramienta que te ayuda a enriquecer y a conocer un poco más de los atacantes, ¿no? Entonces nosotros, lo suyo sería integrar esta herramienta pues con nuestras otras herramientas de seguridad, como puede ser un EDR, como puede ser un SIEM, ¿vale? Como puede ser el SOAR, aquí, por ejemplo, para tener toda esa información en esas herramientas, ¿no? O utilizar este contexto y esta inteligencia para llevar a cabo mejores operaciones de seguridad en nuestras otras herramientas. Y eso es un poco lo que os quería enseñar hoy. La verdad es que, a ver, es una herramienta muy completa, que hay muchas otras funcionalidades, ¿vale? Pero da para largo.
Entonces, nada, no sé si tenéis alguna pregunta, algo que queréis ver en particular. Aquí súper importante, si queréis aprovechamos a Mauricio, si queréis preguntarle algo que queréis que ahondar o alguna pregunta que les surja. Para mí, las herramientas de Trade Intelligence son súper importantes. Vale, aquí hay una mano arriba. Dionisia. Hola, buenos días. Hola. Muchas gracias por la presentación a los dos. Yo quería preguntar si alguien se quiere formar en eso, si hay una formación específica, una certificación que recomendáis o... Pues mira, de formaciones o sea, de GTI, bueno, y de toda la gama de seguridad de Google, hay varias formaciones, ¿vale? Hay formaciones que están en una página, no sé si estás familiarizada con las formaciones de Google, ¿vale? Déjame un segundo a ver si te encuentro Yo la estoy URL. haciendo por el Google Skills Boost. Sí, vale. Estoy Pues haciendo la... ahí. Sí, vale. Sí, si te metes en Skill Boost, ¿vale? Si buscas... A ver, lo voy a buscar yo también y así te ayudo un segundo. Pero vamos, ahí hay un track entero de seguridad, ¿vale? De todas estas herramientas, ¿vale? Donde una de ellas es esta que os acabo de enseñar y las otras, pues por ejemplo, Diana las ha mencionado, la parte de SIEM, la parte de SOAR y hay un par más, ¿vale? Pero en Skills Boost, si tú buscas Google Threat Intelligence, te debería salir. Sí, Vale, está el pack completo inicial de, Sí. de security y te da un recorrido por todas las herramientas. Ese es. Pues ese está bien, así como introducción. Y luego sí que es verdad que hay unos cursos un poco más avanzados, ¿vale? Que esos me tendrías que escribir por privado y ver si yo te los puedo habilitar, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Es lo que estoy haciendo ahora, entonces voy a intentar escribir por si hay más recomendaciones. Muchísimas gracias. Nada. Vale, gracias. Vale, pues Mauricio, muchas gracias nuevamente por tu colaboración. Nada. Como decía, para mí la parte de Threat Intelligence es una parte muy importante. El estar monitorizando y vigilando lo que está sucediendo, y además que en Threat Intelligence lo centraliza, ¿vale? Porque regularmente estamos acostumbrados a usar muchos feeds, ¿no? Y un RCS de miles de feeds. Yo recuerdo los marcadores, de poder entrar a 20 o 40 al tiempo en la mañana y oye, vamos a enterarnos de esto, las vulnerabilidades de las cosas al final. En Google Threat Intelligence lo tenemos todo centralizado, así que es una palabra y a correr. Entonces, esto es súper importante para un analista porque igual, lo que decía al final es tiempo y es respuesta. Así que bueno, voy a compartir yo nuevamente. Mauricio, muchísimas gracias Nada, gracias a ti y y esperemos nada, vernos. si alguien quiere ver más sí, bueno, quiere ver más o quiere conocer un poco más, estoy disponible para vosotros. Así que nada, muchas Genial. gracias y pasar un buen día. Gracias, Mauricio. Hasta luego. Vale, hasta luego. Pues entonces, aquí, posterior a toda la parte de Threat Intelligence, como lo han visto, la parte de Detection y Análisis, hay algo que él mencionó, que son los famosos indicadores de compromiso. Y acá es súper importante porque los indicadores de compromiso tienen un tiempo de vida, lo que llamamos muy corto, por lo cual, pues cuando ya se descubre que se está atacando desde una IP o se está utilizando ciertos dominios, pues ya se despliegan todas las herramientas de seguridad para que se bloquee esta información, pues ya ese indicador, digamos que tiene un tiempo de vida corto y el atacante
pues va a dejar de utilizarlo porque ya se ha identificado y se muestra. Y eso es una de las cosas muy importantes de la parte de compartir indicadores de compromiso. Aquí existen diferentes herramientas. Súper importante pues el tema de compartir la información, porque al final esto es un trabajo colaborativo, aunque todos trabajemos en el ámbito de la ciberseguridad, pues el que estemos informados que están atacando a las entidades públicas españolas, pues muchos de esta información nos sirve para prevenir, aunque nuestro entidad no haya sido atacada, pues de manera preventiva puedo integrar estos indicadores en nuestras plataformas por si en algún momento entra a ser objetivo de un atacante, como el NoName 057, por ejemplo, que hizo ataques a diferentes ayuntamientos en diferentes horas durante el mismo fin de semana. Entonces, ya con que uno de los integrantes reporte el indicador, pues quizás el impacto en otras organizaciones va a ser mucho menor porque ya se tiene ese indicador integrado en la herramienta y va a detener ese ataque antes de que llegue, ¿vale? Así que es súper importante en esta fase de detección y análisis. Y en la fase de contención es lo que hablábamos, y aquí para mí realmente es súper importante para Google, que tiene el SOAR, un quid, y es que tiene el SOAR integrado. Entonces, se pueden definir muchísimos playbooks en los cuales se actúa o se toma decisión de actuar dependiendo, pues obviamente, el apetito de riesgo que se tenga en la organización, pero de una manera automatizada y rápida aislar un equipo, bloquear un indicador de compromiso, realizar un escaneo, resetear un usuario credencial, bloquear un usuario, lanzar un escaneo automático a todas las máquinas o desplegar a través de scripts también alguna acción de limpieza. Pues esto, cuando tienes una infraestructura muy grande, es importante porque no es lo mismo atender una infraestructura de 100 equipos a una infraestructura de 3.000 equipos que puede estar o verse afectada por alguna situación de amenaza. Entonces aquí la contención para nosotros es como la tarea más rápida, y para eso nos apoyamos muchísimo en el SOAR. Y en este caso, Google lo tiene integrado, por lo cual las alertas que vienen integradas ya del 100 se pueden diseñar para que de una vez tomen una acción, enviar un correo electrónico, tomar alguna acción en otras herramientas como Fireworks, XDR o propiamente simplemente alertar. Luego, una de las cosas en las que también participamos es en la erradicación y recuperación. Regularmente los SOCs no administramos las plataformas de seguridad, los firewalls o los servidores. Esto es una comunicación y un trabajo en conjunto con la organización afectada. Hay diferentes áreas involucradas, desde recursos humanos, áreas legales, áreas de comunicación. En una crisis, en una respuesta a incidentes, siempre va a haber muchas áreas integradas, y al final hay que hacer una evaluación de daños, hay que definir un plan de respuesta, y desde nuestro punto de vista tengo que dar técnicamente una acción, ¿no? Oye, estamos siendo impactados hasta medida, el impacto ha llegado hasta tal punto, hemos logrado identificar tales cosas, porque la comunicación debe ser muy asertiva, tanto hacia arriba como hacia abajo, para que la respuesta también sea asertiva. Así que dentro de nuestras funciones está eso, el poder recuperar la operación rápidamente y luego erradicar, identificar la causa raíz, hacer planes de recuperación e identificación. Y algo súper importante, y es lo que más se nos dificulta a los analistas a veces, y por eso también hay personas especializadas solo en eso, es en la documentación. Es súper importante la documentación para poder evaluar luego lo que se hizo, cuáles fueron las acciones, llevar ese timeline de los incidentes, de lo que estamos haciendo. Y para nosotros, obviamente, en este caso, cuando estás analizándolos, verificando, pues siempre tiene que haber un compañero que esté documentando, llevando la gestión, haciendo las cosas que debería tener en cuenta, para evaluar luego en un post-incidente, verificar si los playbooks se deben de modificar, si hay algún tema que se debe integrar, si se deben actualizar las reglas, los casos de uso,
modificar los umbrales. Toda esta retroalimentación siempre tiene que estar en un flujo constante, o sea, no es algo que se para y ya está, se cerró el incidente y me olvidé. Al final, en el post-incidente se evalúan muchas de las causas raíz, si hay algún punto de control a mejorar, si hay un plan de acción a mediano, corto o largo plazo, y cómo impactaría esto en nuestra fase de monitorización, si hay que crear nuevas reglas, si hay nuevas técnicas que utilizan los actores de amenazas, por lo cual necesitamos modificar nuestros casos de uso. Pues esto es nuestro día a día, o sea, es el estar conectados constantemente y en retroalimentación constante. O sea, no es que tú creas un caso y te olvidas. Al final ese caso puede que se necesite modificar o ajustar. Y en los playbooks igual, al final, después de un incidente siempre vienen esas lecciones aprendidas de qué hay que mejorar o hasta qué punto hay que reaccionar y cómo somos un punto de apoyo para las empresas, cómo las empresas se pueden apoyar en nosotros para que esa respuesta sea más efectiva ante un incidente de seguridad. ¿Qué beneficios hay de contar con un SOC? Bueno, pues primero, reducción de costos por brechas. Lo que más, yo creo que hay entidades que solo sí o sí reaccionan y son conscientes de implementar la seguridad cuando tienen un incidente, cuando les ha generado un impacto económico y cuando dicen es que hemos estado todo un día inoperativos y eso nos ha generado unas pérdidas de X miles de euros o millones de euros. Entonces ahí es cuando los altos directivos o toda la compañía o quien tiene el poder de decisión indica, ostras, sí, debemos tomar acciones. Y esto es súper importante porque uno de los datos clave, el costo promedio de una brecha de seguridad en el 2024, un reporte de IBM es de 4,8 millones de dólares. Ha aumentado un 10% con respecto al 2023 y sigue en aumento porque ahora tenemos una situación más compleja en este 2025 y, bueno, finales de 2024-2025, que es toda la parte de la desinformación. Ahora, la identificación de lo que es verdadero, falso, la explotación de esta información y cómo puede impactar a nivel de ciberseguridad de nuestras organizaciones es súper importante. Cumplimiento normativo mejorado, porque en este caso, pues nosotros ayudamos a que muchas de las empresas puedan cumplir con ciertos requerimientos que ya son necesarios, un esquema nacional de seguridad, un NIS 2, y aquí indicar que el 65% de las empresas cumplen mejor con las normativas al implementar un SOC según PwC, que es una de las Big Four que se dedica mucho a las auditorías y cumplimientos normativos y pues efectivamente el tener un equipo que te asesore, que te apoye y que te oriente, pues te ayuda a cumplir esta norma. Visibilidad integral de la red. Aquí es importante, muchas de las entidades no saben qué tienen o no saben cómo están, y más cuando son grandes y complejas. Entonces, hay el tener una visibilidad, una supervisión completa de la red, pues lo que hace es que mejora la identificación de las amenazas tanto internas como externas y esa postura de seguridad en la que podemos tener. La detección proactiva de amenazas, y por eso es súper importante las herramientas. Aquí es muy importante el uso de herramientas y bueno, aquí la inteligencia artificial y el análisis predictivo es el boom. Es el boom durante los últimos 2 años, es en el que se ha estado trabajando y constantemente y en el que tendremos que seguir trabajando porque ahora es también cómo protegernos de la IA. El 60% de las amenazas pueden ser prevenidas antes de que lleguen a afectar, según Fortinet, y es verdad. En el caso de que seamos y que haya un nivel de madurez en el que se haya implementado tanto a nivel de seguridad como a nivel de monitorización, se puede reducir en un porcentaje alto el impacto de las amenazas. El monitoreo continuo 24/7, pues al final los atacantes, la mayoría de los incidentes que yo he gestionado empiezan o un viernes en la tarde o un domingo. Y el 31 de diciembre es la mejor época, en las que siempre hay fuegos. ¿Por qué? Pues porque son fechas en las que regularmente la gente baja su nivel de tensión o de estar atentos, ¿no? Pues para nosotros son épocas
igual, como cualquier día de trabajo en el que siempre hay muchísima actividad, en el que hay incidentes, en el que se generan acciones y en el que podríamos pensar que a los atacantes no les gusta celebrar las Navidades. Las empresas detectan y mitigan ataques en un 95% más rápido que aquellas que no lo cuentan con uno. Esto es fuente de Gartner y aquí es súper importante y los mostraba en el ejemplo inicial. La respuesta rápida ante incidentes, la reducción de los tiempos de detección y respuesta, que es algo que se mide muchísimo y que es importante tenerlo en nuestro radar. La automatización de procesos. Esto a lo que va a permitir es el aumento de la eficiencia operativa, el reducir temas errores humanos, el poder contener de manera más rápida, tomar acciones o decisiones que estén alineados al apetito de riesgo de un cliente. La mejora continua. Y aquí pues el tener una evaluación constante de nuestras vulnerabilidades, nuestras necesidades, nuestras brechas, lo que hace es que fortalezca la resiliencia que tienen las organizaciones ante una ciberamenaza, porque van a estar más preparados, porque van a ser más conscientes y porque en algún momento se va a medir el impacto y va a reducirse ese impacto de riesgo. El fortalecimiento de la confianza del cliente, y aquí es súper importante porque un 70% de los consumidores dejan de hacer negocios con empresas que no protegen adecuadamente sus datos, porque al final se mide que si no mides tu impacto no es lo mismo que te digan en un banco, ¿no? Que protegen tus datos, tu información, tu dinero, a que un banco tenga una brecha y que haya tenido fraudes financieros. Pues tú como ciudadano de a pie tampoco vas a invertir el dinero ahí, ¿no? Si sabes que ha tenido muchas brechas de seguridad y que aparte de eso, económicamente te has visto afectado. Entonces aquí esto es súper importante en los beneficios de contar con un SOC y cómo los SOC podemos apoyar, ser un punto de apoyo y de mejora a las organizaciones para que su nivel de madurez vaya creciendo y su capacidad de resiliencia y de respuesta sea la adecuada pues ante las amenazas que siempre van a existir y que siempre van a ser constantes. ¿Cómo iniciar con un SOC? Bueno, primero hay que evaluar las necesidades. ¿Qué necesito? ¿Qué es mi organización? ¿Qué objetivos tengo? ¿Qué riesgos estoy teniendo? ¿Qué quiero proteger? ¿Sí? ¿Cuál sería la situación cuál sería la peor situación que podría tener mi empresa para que dejara de funcionar? ¿Vale? Y aquí hay que pensar no limitadamente, sino pensar hasta qué punto ya todas las entidades estamos interconectadas a Internet, a diferentes redes, a diferentes compañías y cómo esto podría impactar tanto a mí como a los demás. El diseñar y planificarlo, elegir qué tipo de SOC necesito, si soy una gran compañía y puedo tener el presupuesto para dar un SOC interno o tercerizarlo, ¿no? Totalmente y transferir esa responsabilidad a ese tercero o un híbrido, ¿no? Puedo tener personas internamente que gestionen, actúen y personas externamente que también estén en ese proceso. Pero lo más importante es cuál es el presupuesto, si se ha realizado antes un plan de director, si se ha analizado cuál es el estado de seguridad, cuál es mi nivel de madurez, en qué punto estoy, hay políticas, no hay políticas, qué se está pasando y si hay alguna norma que me está obligando a llevarlo más rápidamente. Ejemplo, un esquema nacional de seguridad. Selección de tecnologías. Bueno, es súper importante. La seguridad siempre se debe establecer por capas, implementar. Es imposible, ni siquiera las entidades más grandes, por experiencia propia lo digo, que tienen mucho dinero, ponen de golpe todo. No, es que necesitamos segmentación de redes, por lo cual necesito 20 firewalls y todo. Va, pues van invirtiendo poco a poco, porque la seguridad siempre se ha visto como un gasto, no como una inversión. Y eso, romper ese esquema ha sido difícil, por lo cual la experiencia nos ha dado de que si tú cubres todo, va a haber también una fatiga, va a haber una desorganización y lo que va a buscarse es que al final no se haga correctamente y haya más fallos, por lo cual la seguridad se debe implementar por capas, porque hay que ser realistas. Implementar XDR.
antivirus, lo primero, la protección mínima, la protección ante usuarios, luego IDS, IPS, luego SIEM, luego otro tipo de cosas. Y así también ver hasta qué punto puedo internamente gestionarlo en mi compañía o necesito tercerizarlo. La contratación y capacitación de personal capacitado es fundamental. Es fundamental que no solamente el personal de TI o los responsables de ciberseguridad sean conscientes o tengan conocimiento, sino que toda la organización esté involucrada y consciente de cómo pueden proteger los activos de información o propiamente su empresa y que ese nivel de concienciación lleve a que las entidades tomen decisiones correctas en un comité de gerencia, en donde están allí pensando en cómo invertir y cómo son las acciones de un próximo año, pues que sean conscientes del impacto a nivel de la concienciación. Es la única forma, porque hasta que realmente no pasa algo, no somos conscientes de que somos vulnerables ante eso. La continuidad de negocio es tener un plan de resiliencia y es saber si tengo ya un plan de continuidad. ¿Qué pasa si mañana se va la luz en todo el país? ¿Hasta qué punto puedo operar, sostenerme, ¿no? ¿Qué tan resilientes somos? Ahora lo hemos medido como ciudadanos, pero las empresas tenemos muchísimas acciones en las que tenemos que evaluar y documentar un plan básico, aunque sea el mínimo, de cómo dar una continuidad de operaciones. Eso es súper importante para evaluar hasta qué punto necesito y puedo reaccionar internamente o necesito tercerizar un servicio. Y estar alineados a cumplimiento y de auditoría siempre. Saber que este tercero que me va a apoyar está alineado a un cumplimiento legal, que tiene una capacidad de respuesta, que conoce la normativa local, que conoce la normativa de mi sector o que conoce la normativa o que puede alinearse a aquellas cosas o estándares que puedan impactar no solamente, por ejemplo, España, sino que si hay operaciones en Latinoamérica, en Norteamérica o fuera de la Comunidad Europea, pues que seamos conscientes de cómo actuar de la manera correcta para esto. Regularmente, el tomar la decisión, o muchas veces, cuando las clientes toman la decisión de que necesitan un SOC, es por dos razones. O una, porque han sufrido un ciberataque o un incidente de seguridad y los ha obligado a mostrar a ello, o porque ha llegado una norma que sí o sí los obliga a tener un mínimo para poder operar. Sin embargo, hay muchas compañías que son más conscientes de ello y que van evolucionando, pero todavía hay muchísimas compañías grandes, pequeñas, medianas que no cuentan con un servicio de monitorización y de protección y que es el paso a dar, porque cada vez estamos mucho más interconectados y dependiendo de la acción digital. Y pues con esto queda la sección de preguntas. Espero hasta aquí haber podido darles una visión general de cómo trabajamos, la importancia de estar y ser conscientes de la protección de nuestros activos, los beneficios que tenemos, cómo el uso de las herramientas es muy importante. En este caso, para nosotros, Google ha sido un aliado estratégico en todo el proceso y en nuestro día a día, en nuestra operación constante.